Bueno, ya que nos podemos parar, nos podemos eh, mover nuestras piernas. A la misma vez quería agradecerles por venir aquí. Todos sabemos que no es fácil disponer tiempo para alabar al Señor. Requiere un sacrificio para organizarnos, para poder disponer un tiempo en específico solamente para el Señor. Recuerdo una frase, no me acuerdo muy bien quién la dijo, pero la adoración que tú haces en la tierra vale muchísimo, porque esa adoración en algunas ocasiones es una adoración en un momento de prueba, en un momento de duro, y eso es olor grato al Señor. En la eternidad, cuando pasamos en la eternidad, ya no vamos a tener dolor, ya no vamos a tener que renunciar a cosas, porque vamos a estar en la presencia del Señor. Pero en este tiempo es importante adorar al Señor, en tiempos difíciles y en tiempos buenos. Amén. Bueno, esta mañana tengo el privilegio de compartir lo que el Señor me ha estado inquietando. Y yo espero que el Señor le hable a usted como lo ha hecho conmigo. El Señor le habla primero al que la recibe, ¿no? Y el que la recibe también es confrontado. El que la recibe también es animado, es confortado, es exhortado, ¿no? No solamente nos paramos aquí a decirles lo que ustedes tienen que hacer, sino es algo integral, ¿no? Como cuerpo de Cristo, para mí también la palabra de Dios es importante y tiene que causar un efecto. Y cuando la palabra se habla, Dios es el que hace el efecto, el Espíritu Santo hace lo que quiere hacer con ella. Y el primero, el que la recibe, tiene que ser transformado. Y bueno, lo que voy a hablar, hablo de mi punto personal y lo que Dios todavía sigue trabajando en mí, ¿no? Y lo que está todavía confrontando en mi vida. Entonces yo oro para que el Señor quite cualquier palabra que solamente sea mía, ¿no? Que sea solamente la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes un pasaje que cuando lo leemos a veces es duro, es fuerte, no nos gusta mucho escucharlo. Y bueno, espero que Dios traiga la revelación y el entendimiento necesario. Vamos a Mateo, capítulo 7, versículos del 13 hasta el 23. Y lo voy a leer desde la Reina Valera, ¿no? Y dice así la palabra de Dios. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bueno, en estos primeros versículos vemos que toda la humanidad viaja en uno de estos dos caminos. O tú viajas en este camino ancho, o estás viajando por este camino estrecho. Estos dos caminos reciben su nombre por el lugar a los que conducen: el camino de la destrucción y el camino de la vida. Si tomamos el camino de la destrucción, ciertamente llegaremos a la destrucción. Si caminamos en el camino de la vida, ciertamente alcanzaremos la vida eterna. Es claro Mateo cuando dice esto, pero también habla de dos tipos de camino, como lo hemos visto, dos clases de puerta y dos clases de personas: los que son creyentes o los que no, los siervos de la santidad o los siervos del pecado, hijos de Dios o hijos de las tinieblas. En todo el pasaje, en todo el texto, no reconoce ningún estado intermedio. Va a haber un momento en donde el Señor nos llame a su presencia y Dios no va a buscar qué denominación perteneces, no va a buscar en qué iglesia perteneces, no le va a importar qué liturgia en la iglesia, si cantabas coritos de los 80, los 90, o si cantabas música contemporánea. ¿Cuál camino tú elegiste? ¿O el camino de la vida o el camino de la destrucción? Estos dos caminos son mutuamente exclusivos, son opuestos. Y no hay un punto medio, no hay un lugar intermedio. Vamos a comenzar a hablar acerca de este camino de destrucción que describe Mateo. El punto de esta reflexión no es infundir temor o miedo, pero sí en el reflexionar. ¿Cómo estamos? Ahí usted con Dios puede reflexionar cómo estamos caminando, en qué camino nos estamos direccionando. El camino de la destrucción se describe mediante las siguientes marcas. Una vez más, Mateo 7:13 dice: porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Cuando yo leí este versículo me impactó mucho y me dolió mucho, porque dice que muchos entrarán por ella. ¿Cómo quisiéramos que dijera algunos? ¿Cómo quisiera que dijéramos pocos? Pero la palabra es clara y dice: muchos entrarán por ella. Entrarán por esta puerta que es ancha y que lleva a la perdición. Bueno, ¿qué es la puerta ancha? ¿Por qué la gente decide entrar en esta puerta ancha? Lo primero que yo veo es que para entrar no hay dificultad para entrar por esta puerta. No se necesita ningún sacrificio, no se necesita ningún esfuerzo, no se necesita ningún dominio propio sobre nosotros mismos. No necesitamos doblegar nuestro propio orgullo. Nuestros propios corazones naturalmente nos llevan hacia esta puerta. No hay un estado activo de decidir, como que si fuera un piloto automático, ¿no? Literalmente
Esta puerta es tan grande que todos entramos por ella. Esta puerta es fácil entrar, es muy ancha y es muy natural para nosotros. ¿Y por qué ancha? ¿Por qué es ancha esta puerta? Y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Entendemos que este camino es engañoso. Mi esposa ha compartido en algunas ocasiones que el enemigo es muy sutil para engañar. Hay veces usa partes que suenan verdad para engañar y manipular. Segundo que veo que es un camino que paga mal. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En otras versiones dice, tu salario que tú te mereces es la muerte. Este camino paga mal. Lo tercero que veo es que este camino destruye nuestro carácter. En Santiago habla acerca del doble ánimo, ¿no? No sé si tenemos Santiago 1:8 por ahí. No sé si te lo di. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Resulta fácil hacer lo que todo el mundo hace. Lo difícil es andar en contra de la corriente. Me gusta porque cuando estamos viendo el Chosen, esta serie, cuando pasan los créditos vemos una descripción de todos los pescaditos, pero cuando Jesús llama a algunos pescaditos, comienzan a nadar contra corriente. No se tienen que verla, es muy buena. Número cuarto, este camino que es ancho, esta puerta que es ancha y que conduce a este camino es un camino agitado donde no hay descanso. Buscamos frenéticamente la salida sin encontrarla. No hay nadie quien te sustente y te guíe en este camino, donde solo estás tú y te preocupas por tu propio bienestar. Y veo que borra completamente el llamado como iglesia de levantarnos unos a otros, de echarle la mano a tu hermano. Es por eso que venimos aquí y nos congregamos, para caminar juntos, ¿no? También veo que este camino es decepcionante, este camino ancho es decepcionante. Siempre vas a fallar en tus propios méritos. Hay mucha gente que se enfoca en obtener cosas materiales, tener una carrera exitosa, tener mucho dinero, pero encontramos que nunca hay la satisfacción completa, no hay un gozo completo. No sé si ustedes conocen a Jefferson Cosio, es un youtuber. ¿Qué dijo la semana pasada? Este muchacho tiene absolutamente todo lo que una persona puede desear, pero al final del día dice, me siento vacío. También veo que es fácil caer en este camino. Es muy fácil dejarse llevar por la corriente de la cultura que vivimos. Es muy fácil caminar por él. Y por último, no es fácil dejar. Es difícil cuando entramos en la comunidad, cuando nosotros nos sentimos cómodos, no es fácil salir de ello. Comenzamos a echar raíces, comenzamos a plantarnos, así sea un trabajo, ¿no? Una casa. Y esto lo hace difícil de salir de este camino ancho, ¿no? La puerta es ancha porque admite muchos senderos. Todo se vale y todo funciona en este camino. Los caminos del pecado son varios. Los planes de Satanás
para la destrucción del hombre son múltiples. Además, es fácil viajar por ahí. Es suave y es agradable a la carne. La puerta ancha lleva al camino de la destrucción. Este camino está totalmente abierto ante nosotros, invitándonos a entrar día a día. Pero como ancha es la puerta, también, y espacioso el camino, así son muchos los que entran por ella. Esta es otra marca del camino de destrucción, que está bien transitado. Mucha gente que transita por ello. Está completamente lleno de viajeros. Ahora, ya vimos algunas de las definiciones o lo que yo veo del camino ancho, de la puerta ancha. Ahora nos vamos a enfocar en esta puerta estrecha. El versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. En primer lugar, esta puerta es estrecha. ¿Qué hace que esta puerta sea estrecha? Lo primero que yo puedo encontrar es que es contraria a nuestra naturaleza. Como cristianos, Dios nos da la capacidad por medio de su Espíritu Santo para obrar bien. Sabemos que nosotros mismos no podemos producir nada bueno, pero es el Espíritu de Dios que nos da todas las herramientas para poder hacer el bien. Él lo hace posible. Por medio del Espíritu yo tengo la capacidad de amar al que me odia, pero también amar a mi hermano, no solamente tolerarlo. Poner a mi hermano por encima de mi propia vida, ¿no? Poder servirle, poder perdonar. Qué difícil es perdonar, ¿no? Es muy difícil perdonar, porque queremos nuestra propia justicia, ¿no? Esa es nuestra naturaleza. Mi naturaleza no compagina con estas cosas. Dios viene y cambia nuestros apetitos cuando le recibimos, cambia nuestros deseos, pero a mi carne le gustan ciertas cosas que el Espíritu no está de acuerdo. Allí es donde comienza la lucha espiritual. Si nosotros alimentamos nuestra carne y no nuestro espíritu, ¿qué va a pasar? La carne siempre gana. Si tú no alimentas tu espíritu con la palabra de Dios, pero si alimentas lo que a ti te gusta, la carne va a ganar. Otra cosa que veo es que esta puerta se hace angosta y este camino es angosto, estrecho, es por los diversos deseos que nosotros tenemos como personas. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí, por ejemplo, en algunas ocasiones me gusta figurar. Me gusta que se me reconozca. Yo quiero tener la influencia para mover masas. Y todo esto se centra en lo que yo quiero hacer y tal vez no es lo que Dios quiere hacer con nosotros. No es lo mismo tener el deseo de hacer algo a seguir las instrucciones de cómo debe ser hecho. Otra cosa que yo veo es que hay una fuerte oposición hecha por el enemigo. Si usted está viviendo una vida cristiana y todo es color de rosas, creo que hay un problema, hay un red flag. Esto quiere decir que usted no representa una amenaza para el enemigo. El Señor dice, en el mundo tendremos aflicciones, pero si nosotros estamos caminando
por este camino de angosto que lleva a la vida, el enemigo también va a estar ahí. El caminar por este camino angosto no quiere decir que no pasemos por tentaciones, que no habrán problemas, que no habrán fracasos. Lo que significa es que aunque usted tenga problemas, usted está en el camino correcto. Y el Señor del camino, porque el Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Este Señor del camino va a estar con usted. Una vez un amigo mío, él es pastor, es más como un hermano mayor, me enseñó esto. La vida cristiana no es un asunto de perfección. A veces nosotros nos enfocamos en lo exterior. La vida cristiana no es un asunto de perfección, sino de dirección. Yo no estoy diciendo que al ser cristiano usted tiene que ser esta cosa o la otra. Más bien lo importante es hacia dónde te diriges. ¿Te diriges hacia la vida eterna? Cuarta cosa que yo veo es que la enemistad del mundo contra Dios hace que esta puerta y este camino sean angostos. Los sistemas de valores de este mundo no quieren a Dios en absolutamente nada. Más bien se han dado la tarea de borrarlo de absolutamente todo. Ahí hay un total rechazo hacia las cosas de Dios. Lo quinto es que nosotros lo hacemos difícil. Nosotros mismos hacemos que esta puerta y este camino sea estrecho y angosto. Yo mismo soy el que pongo impedimentos para entrar por esta puerta angosta y por caminar en este camino angosto. Esto me llama la atención porque en el principio del verso 13 dice, entrad por la puerta angosta. Esto es una invitación abierta para todos. No sé si tenemos Jeremías 6:16. Este versículo me encantó. Porque el Señor una y otra vez dice, parados en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál será el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta es la invitación diaria del Señor. Y Él nos da a decidir, ¿no? Bueno, este angosto camino lleva a la vida y pocos son las que la hallan, ¿no? ¿Cómo es este camino angosto? Este camino angosto no hay para dónde escoger, ¿no? No sé si ustedes han caminado por senderos pequeños. Literalmente este va marcando donde tú debes caminar. En cambio, si tú te encuentras en una avenida grande, lo más probable es que comenzamos a divagar. Bueno, ¿y qué del camino? ¿Qué podemos esperar del camino en sí? Vemos que en el camino, este camino es poco transitado. Las multitudes no necesariamente representan que estemos haciendo las cosas bien. Vemos casos de varias personas en iglesias con mucha influencia que mueven masas y nosotros automáticamente creemos que Dios está obrando poderosamente en ellos porque tienen una mega iglesia. No estoy diciendo todas, pero en algunas. Pero cuando escudriñamos lo que enseñan, su teología, vemos que nada es honorable en ellos. Como dije anterior, las multitudes no son prueba que todo marcha bien. Vemos al Señor Jesús, que tenía un grupo íntimo de 3 personas,
un grupito más grande de 12. Después tenía 70 y 120, pero realmente su grupo base era de 12, ¿no? Cuando vemos que nos pasa a nosotros los que estamos de lleno en la iglesia, nosotros le ponemos la ficha, trabajamos para el Señor, estamos sirviendo, estamos trabajando en la obra y a veces caminamos solos. Si esto pasa, no se alarmen. Nos han enseñado que la respuesta, que estamos haciendo las cosas bien, son multitudes, pero no veo nada de eso en la Biblia. Más bien veo que las multitudes gritaron, crucifíquenlo al Señor. El número no nos debe preocupar. Ahora, no estoy diciendo que tenemos que alcanzar a multitudes. Claro que sí. Entre más personas conocen el Evangelio, mejor. Y si son multitudes, gloria a Dios. Pero no debe ser algo que determine si estamos caminando en el camino correcto, porque el camino angosto es difícil y pocos entran en él. También veo que los patrones de conducta, a veces nosotros cambiamos nuestros patrones de conducta, no necesariamente muestran un cambio interno. Podemos aparentar, podemos manejar lenguajes cristianos, pero también ser peores en la casa, en nuestra intimidad. También veo en este camino angosto que este camino, aunque es angosto, es un camino nuevo. Segunda de Corintios 5:17 dice esto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. En este camino, aunque es angosto y es estrecho, el Señor nos da una nueva oportunidad de vida. Nos da una nueva oportunidad para poder caminar con Él, para poder disfrutarle a Él, para poder cambiar nuestro corazón y así tener un impacto no solamente en nosotros mismos, sino en nuestras familias y nuestra congregación. También en este camino lleva a la vida eterna, ¿no? Lleva a este descanso eterno que habla Apocalipsis 21:7. Cuando el Señor nos llame a su presencia, nosotros heredaremos, no sé si este sea correcto, pero bueno. Bueno, en Apocalipsis dice que nosotros heredaremos la vida eterna, que el Señor tiene preparadas moradas para nosotros y va a ser una cosa espectacular. Nos ha preparado morada de calles de oro, de mar de cristal. Pero déjame decirte algo, la vida cristiana no comienza cuando nos muramos. La vida cristiana comienza hoy. Mucha gente dice, cuando yo me jubile, cuando yo me pensione, voy a servirle a Dios. Cuando me case, ahora sí voy a ir a la iglesia. Cuando sea un poquito más grande y tenga un poquito más de madurez, ahora ahí sí me voy a comprometer con el Señor. Siempre tendemos a posponer lo que tenemos que hacer hoy. ¿Cuándo es el mejor momento para darle nuestra vida a Cristo? Es hoy. ¿Cuándo debemos de servirle a Él? Hoy. ¿Cuándo es el mejor tiempo para pedirle perdón a tu hermano? Es ahora. Pasamos al versículo 22 y dice: y entonces les declararé, o muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?
Vemos que toda esta gente tenía una apariencia nada más. Profetizaban, echaban fuera demonios, hacían milagros. Pero el Señor es enfático en el versículo 23 y dice: entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así que son hacedores de maldad si predicaron, si echaron fuera demonios, si profetizaron, si plantaron iglesias? ¿Cómo ellos que hicieron todas estas cosas buenas, el Señor se ve un poco duro, ¿no? Y viene este conflicto dentro de nuestra mente. ¿Por qué? Y aquí está la gran diferencia entre la profesión y la práctica. La profesión es lo que yo digo, lo que yo confieso, lo que yo hablo, lo que yo digo que yo soy. Y la práctica es lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir. El reino de Dios es un reino de frutos, no de espinas ni de hojas. El reino de Dios no es de apariencias. La fe que nosotros profesamos es tan esencial, pero también debe ser activa. Todo el que entra debe hacer la voluntad de Dios. Versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La confianza no es suficiente. Los fariseos se apegaban o estaban seguros que estaban sobre la roca porque eran descendientes de Abraham. Las obras no son suficientes tampoco. Debes estar en la dirección correcta. Debes estar en el camino correcto. Ahora, la obediencia activa a la voluntad de Dios es la prueba decisiva de estar en el reino del Señor. La voluntad de Dios es la prueba. La obediencia activa a la voluntad de Dios es la prueba decisiva de estar en el reino de Dios. Esa palabra voluntad que está en este versículo 21, es la palabra telema. También se encuentra en el Padre Nuestro, ¿no? Hágase tu voluntad en los cielos, aquí en la tierra como en los cielos. Esta palabra telema no debe concebirse como una exigencia. No es una exigencia, más bien es una expresión o inclinación a dar placer hacia lo que le gusta y lo que le agrada o lo que le produce la alegría al corazón de Dios. ¿Quiénes de ustedes son padres? A veces nosotros como padres nos da placer, o me va a dar placer cuando mi hija haga algo. No por exigencia, sino porque ella naturalmente lo va a hacer para mí. Esta misma palabra representa que la voluntad de Dios es tan importante porque es la inclinación a hacer lo que a Él le da placer. Cuando nosotros le damos placer o agradamos el corazón de Dios, a veces nosotros pensamos que nosotros tenemos que como castigarnos, pero esto trae también gozo a nuestras vidas. Esto me confronta porque yo puedo hacer muchas cosas, pero tengo que tener cuidado en las siguientes partes. Uno es cuidar la relación con Dios. Si yo no tengo una relación, una intimidad con el Señor, no voy a saber que estoy en su voluntad. No importa lo que yo haga, no importa las veces que me trasnoche para hacer una prédica,
No importa que yo toque en la alabanza o he tocado en la alabanza toda mi vida. Tal vez estoy haciendo muchas cosas, pero ¿realmente estoy haciendo lo que el Señor le agrada? ¿Realmente le estoy dando placer a su corazón y a la misma vez o me está trayendo carga o gozo? Ahora, si no pusiste atención a todo lo que yo dije, llévate esto. Hacer la voluntad de Dios es hacer lo que a Dios le agrada. Lo que hacemos, si lo que hacemos se convierte en una carga, que en varias ocasiones lo he sentido, yo tengo que buscar la voluntad de Dios. Como lo decía antes, ningún padre quiere ver a un hijo atormentado o angustiado. Todo lo que yo haga, lo tengo que hacer con el gozo y con la felicidad, sabiendo que al Padre le produce placer lo que yo hago. Estar en la voluntad de Dios es muy importante. Estar en la voluntad de Dios nos encamina en el camino correcto. No es una cuestión de yo tratar de hacer algo para alcanzar a Dios, sino estar dentro de su voluntad. Como yo había dicho antes, este caminar no es un desgaste en nosotros mismos, porque cada vez que nosotros tratamos de hacer cosas en nuestra propia fuerza, vamos a terminar desgastados. No vamos a continuar, no vamos a poder continuar. Se trata del Señor, se trata del Señor del camino, que es el que nos guía. Por último, veo algo y en este versículo dice, hay mucha gente que buscará entrar y no podrá. Y yo me hice esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no va a poder entrar? Y lo que yo veo aquí es que algunos no pueden entrar por la soberbia de su vida, que no los deja buscar de Dios. Otros no van a poder entrar porque llevan consigo mercancías de contrabando. ¿Quién sabe qué es contrabando? Bueno, en un aeropuerto cuando tú entras a aduanas, ¿qué tienes que hacer? Tienes que declarar absolutamente todo lo que tú entras. Si tú entras, por ejemplo, un mico, te van a decir, no, no puedes entrar eso, y te lo van a confiscar. Pero si tú lo escondes, ¿qué va a pasar? O te ponen una multa o te llevan a la cárcel, pero no te van a dejar pasar. Únicamente ingresará con aquello que es permitido ingresar. Así que en la puerta de misericordia, que es el Señor Jesús, nadie puede entrar si no declaras todos tus pecados. Es necesario no solamente declararnos, sino abandonarlos, abandonar todo camino falso. El problema no es que no pueden entrar, el problema es que no han podido soltar las cosas que no los dejan entrar. Si nosotros declaramos nuestros pecados, pedimos perdón y confesamos al Señor, no vamos a estar en ese grupo. El Señor es fiel y justo para perdonar absolutamente todo. Pero tú tienes que dejarlo, tienes que despojarte de tu cuartico que tienes con llave y dejar que el Señor comience a transformar tu vida, que Él te guíe por el camino que debes tomar. Veo que muchos tampoco van a poder entrar porque quieren posponer este asunto para mañana, como lo decíamos antes. Quieren esperar hasta cuando estén listos o cuando ellos quieran. Pero todos sabemos que esta vida es corta y fugaz, ¿no? No sabemos si vamos a estar aquí mañana. No importa cuántos años tengas, no importa si has sido a la iglesia, a todos nos va a tocar pasar por la muerte. Otros, y esta es la peor situación de todos, es que pensamos
que estamos adentro y que hemos entrado, pero confundimos el exterior de la puerta con el interior. Queremos más en nuestras propias obras. Y yo personalmente tengo que tener cuidado. El ser predicador, el ser pastor, no me garantiza absolutamente nada. Lo único que garantiza la vida eterna es estar en el centro de la voluntad de Dios. Podemos ganar al mundo, pero si yo no tengo una relación estrecha con Dios, lo pierdo todo. Si yo no lo tengo a Él, no tengo nada. ¿Por qué no nos ponemos en pie y vamos a tener un momento de oración? Y más como de reflexión, ¿no? Para mí, cuando yo escuché esto, yo dije, Señor, yo no quiero estar de enfrente tuyo y decir, Señor, Señor, yo hice todo esto y el Señor no me conozca. Y me confrontó mucho. No pude dormir por dos noches. No es que tenga el temor, sino que tengo reverencia por hacer su voluntad, por querer agradar el corazón del Señor. Es lo más importante. El conocerle a Él nos lleva por un camino de vida. El conocerle de una manera profunda hace cambiar. El conocerle a Él nos da la seguridad. El conocerle a Él, podemos pasar cualquier obstáculo, cualquier cosa difícil en este mundo, y sabemos que Él va a estar con nosotros porque le conocemos. El Señor dice, mis ovejas escuchan mi voz. Si le conocemos, vamos a escuchar lo que Él quiere de nosotros.